Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Estamos en un periodo de año preelectoral. A este programa están invitados todos los candidatos que deseen. Hemos invitado a algunos, pero tienen cierto temor de preguntas científicas. Pero a otros pues no tienen ningún temor, seguramente que no tienen nada que ocultar y felices nosotros porque los científicos necesitan conocer a los candidatos. Los científicos tienen espíritu crítico y no se dejan guiar con la propaganda un poquito basada en imágenes, en ideas, en ideologías equivocadas, etcétera. No, acá preguntas. Y en esta oportunidad el mayor Antauro Humala ha tenido a bien aceptar una segunda entrevista porque nuestros seguidores decían la segunda. Ha causado impacto la primera. Qué bien, qué contento. Eso me parece bien. En esta oportunidad vamos a hacer preguntas que en la primera no pudimos hacerlas por falta de tiempo, de más o menos una hora. Ahora nos hemos no liberado, nos hemos liberado de nuestros conductores, productores que siempre nos ponen límites, así que tenemos tiempo. Muchas gracias entonces De por nada, estar don con Modesto. nosotros. Muy bien. En las entrevistas siempre preguntamos a los entrevistados un poco su vida. Lo hicimos con el mayor Antauro Humala, pero algunas se nos quedó en el tintero. En primer lugar, una pregunta un poquito, no sé cómo lo va a tomar, ¿no? Pero en estos tiempos, los presidentes, no sé, cuatro o cinco últimos, han terminado de palacio y se han ido a la prisión. En este caso, digamos, paradójicamente, alguien sale de la prisión y quiere entrar a Palacio. Eso, eso no, ¿qué le causa eso como Bueno, reacción? bueno, efectivamente es un fenómeno lo que está sucediendo en el Perú. La cantidad de presidentes que están inmersos en corrupción, todos bajo el paraguas o denominador común del abajato, Odebrecht, ¿no? Que es un problema de seguridad nacional, más allá de corrupción. Entonces, hay un presidente suicidado. Hay uno que acaba de fallecer, pero estuvo también preso, Fujimori. Ahorita hay tres inquilinos. Vizcarra parece que está encaminado ahí. Entonces, y también Kuczynski ha querido fugarse hace poco. ¿Verdad, no? Lógico, se ha querido fugar. Entonces estamos viendo que el Perú, hasta en eso, es un país fuera de lo Especial. común. Es recontra especial en nuestro país. No hay uno como el nuestro. Exacto. Y ahora acabamos también, esta semana acaban Perú soy de. el uno. Ah, sí, pues, ¿no? Entonces ahora, y también acaban de aparecer en Argentina Cristina Fernández de Ah, Kirchner, pues, ¿no? Y hace como 15, 20 años hubo un presidente preso en Brasil, Collor de Mello. Hubo poco y corto tiempo. Bolsonaro también está a punto Está de. lógico, ¿no? Entonces, es una situación bastante peculiar, pero yo creo que en el caso del país nuestro es exageradamente dramática, ¿no? Porque implica un problema hasta hoy sin solución. Ese problema sin solución se inició el 5 de abril del 92, con el ingreso del Perú vía golpe de Estado al globo neoliberalismo, al globalismo. Y justamente ahora, ¿no? Vemos que ese globalismo que ha tenido en el Perú, yo la denomino la República Globo Neoliberal, ¿no? Solamente ha parido delincuentes en Palacio de Gobierno. Eh, Se puede ver que es una constitución netamente antisoberanista. Y esto lo estamos viendo más allá en estos casos de corrupción y de traición. Ahorita nomás, lo que ha hecho Boluarte en París es un escándalo nacional, la firma del Tratado de Altamar, ¿no? Todavía pues de eso Eso. quería Ah, no, pero preguntarle. estamos hablando del globalismo ya. Bueno, No, quería preguntar, antes de la coyuntura, quería preguntarle otras cositas ya, que me llaman la curiosidad, porque he escuchado por ahí que
¿En algún momento usted interactuó con Montesinos y Abimael Guzmán estando en la Bueno, prisión? ¿Había una cuestión de ya, un techo con hueco? ¿Cómo es esa cosa? bueno, Cuéntanos, la gente primero ya, quiere saber. quiero hacer ver de que yo tengo 61 años y mi generación, cuando éramos cadetes, la generación de Montesinos eran coroneles, Sí, ¿no? Entonces, somos otra generación. Eh, yo hice una rebelión antes de Andahuaylazo, 5 años antes hice otra rebelión que fue en Locumba, sí. ¿no? Fue en octubre del año 2000, cuando todavía gobernaba acá Alberto Fujimori. Ya había pasado la marcha de los Cuatro Suyos hace un año, había golpeado al régimen, pero el régimen seguía vigente. Se había publicado el video Curi Montesinos, ¿no? Pero estaba zamaqueado el régimen, pero seguía vigente. Y eh, ante la situación caótica del país, intervino la ONU, no, perdón, la OEA, y hubo una mesa de concertación del año 2000, presidida por un jurista guatemalteco, un alto magistrado de la OEA, presidiendo una mesa de concertación. En un lado estaba Fujimori y en el otro lado estaba toda la partidocracia congresal. Y ahí acordaron entre la oposición y Fujimori que Fujimori se quedaba un año más, o sea, hasta el 28 de julio del 2001. Ya habían acordado, o sea, ya se habían tirado al piso. Todos esos que habían sacado el video, ya se habían tirado al piso. Fujimori era legítimo hasta el 28 de julio de 2001. Lo Sin embargo, en los reconocieron. cuarteles hubo una reacción. Y sale el primer levantamiento no cacerista en octubre en Locumba, Fuerte Arica, en el sur del Perú. Ahí se da, en esas semanas también se da otro incidente, la fuga de Montesinos en el Carrizo. Hubo la prensa del comercio, creo que una prensa siempre digamos, antinacionalista, quiso ensuciar el evento ese, diciendo de que nosotros, los rebeldes caceristas, éramos una cortina de humo para que Fujimori lograra Así fugar eran en cómplices el carisma. Claro, de de eso nos Montesinos. acusó el pedófilo periodista de Beto Ortiz. Por favor, Entonces, no, no, pues, no, no, pero el pedófilo, no, no, el pedófilo. Beto bueno, Ortiz, no nos bueno, si quieres, comprometemos, no a nos que se meta conmigo, yo sí se lo digo en cara. ya. Bueno, entonces, este miserable periodista lanzó en su enfermedad mental que tiene interna de que esa gesta de los reservistas era una cortina de humo de Montesinos. Sí, eso es Entonces, cierto. claro, entonces, eso yo lo desbaraté. Para empezar, eh, esa rebelión no fue el 29 de octubre, fue un día antes, el 28 de octubre, en Puerto Rica. Y el 29 de octubre, en que se dan las supuestas las llamadas que hizo efectivamente desde el carisma Montesinos a los cuarteles del Perú, se dan el 29 de octubre a las 10 de la mañana. Mm. A las 10 de la mañana los rebeldes estábamos a 150 kilómetros de Puerto Rica, con un general capturado. Estábamos en el asiento minero de Toquepala que también nos habíamos capturado. Toquepala pertenece a la Southern Perú Copper Corporation. Esa minera fue ocupada por los genocaceristas. Entonces, de ahí nomás se desbarata esa pretensión de enlodar una gesta de los reservistas del Perú. Entonces, ese fue, se puede decir, la primera vez que me relacionaron, ¿no?, con el alto mando fujimontesinista. Éramos nosotros los únicos que nos rebelamos, ¿no? El resto de los generales, como Montoya, Cueto, William, Quiabra, todos firmaban el acta de Actividad, sujeción. los marinos. Claro, firmaban el acta de sujeción haciendo cola. Pero había un grupito de oficiales de mando medio en ese entonces, con sus reservistas, con sus tropas que nos sublevaban. Entonces, esta gesta que se hizo y que provocó la fuga efectiva del japonés, porque en plena rebelión, ¿no? La rebelión empieza en octubre y en noviembre el japonés se fuga y nosotros todavía estábamos en una marcha de remembranza no caceristas por las sierras de Moquegua y Tacna, perseguidos por el ejército. Y cuando estoy entrando con 1.800 reservistas a Tacna, es que me entero de la fuga de Fujimori y su renuncia desde el Asia. Entonces, yo puedo sostener categóricamente que el golpe final contra la dictadura fujimontesista lo propinaron los soldados de los cuarteles plebeyos del Perú, los reservistas endocaceristas, con la captura de Fuerte Arica y de Toquepala y la captura del general Carlos Bardales Angulo, comandante general de la Sexta Brigada Blindada. A él lo capturé yo. Entonces, eso, estoy hablando de la rebelión de Locumba. Eso provocó la huida del japonés y entra a gobernar Valentín Paniagua, no sé si te acuerdas, un gobierno de transición democrática.
Ese gobierno de transición democrática, Valentín Paniagua, se comunicó con nosotros, se comunica conmigo, que estábamos en las serranías, y nos hace entender que él era un gobierno de transición y que para él estaba con toda la voluntad de indultarnos o de amnistiarnos siempre y cuando nosotros le pongamos las armas en el acto, lo cual acatamos y cumplimos, porque, bueno, éramos muchachos, nosotros entendimos que es transición democrática, tiene que haber una asamblea constituyente, o sea, no se nos puso en la cabeza de que no podía ser de otro modo. Les pecamos de cándidos, quizás, lógico, pero también Paniagua nos dimos cuenta que tampoco podía hacer mucho, suficiente con convocar elecciones, ¿no? A los 6 meses. No Claro, podía era hacerse mucho problema, porque la transitorio. situación era bien, bien brava en el país. Pero ese era el momento constituyente, Modesto. Ese era el momento constituyente, era el momento adecuado. Entonces, cuando no entra el nuevo gobernante, nosotros nos entregamos a la justicia, la Defensoría del Pueblo se hizo cargo de nosotros, fuimos apresados en el castillo del Real Felipe, que todavía era prisión militar. Ahora ya es museo, pero hasta esa época yo fui el último inquilino del castillo del Real Felipe. Entonces, estuvimos solamente 18 días presos. La primera rebelión fueron 18 días, la segunda fueron 18 años, ¿no? En las novelas. Pero esos 18 días presos, el Congreso de la República nos amnistió a todos los rebeldes. O sea, se puede decir que Paniagua cumplió con los rebeldes, cumplió su palabra. ¿No? No cumplió lo de la Asamblea Constituyente porque nosotros asumimos que no iba a ser. Entonces, el siguiente gobierno de Alejandro Toledo también se llamaba Gobierno de Transición, acuérdate. Entonces, nosotros conceptualizamos que, bueno, no lo pudo hacer porque era muy poco tiempo para Paniagua, bueno, lo hará Toledo. Entonces, como no lo hizo ni en su primer, segundo, tercero, cuarto, quinto año le hicimos el andahuaylazo, ¿no? El andahuaylazo. Entonces, el andahuaylazo ya es otra historia y me costó 18 años de prisión. Cuando estoy en mi año de prisión número 10, 11, Ollanta asume la presidencia. Cuando estaba en mi sexto año de la prisión. ¿Tenía usted alguna esperanza que su hermano algo le pasó por su mente? Mi Cuando hermano, nosotros fuimos hemos estado traicionados, claro, sí, juntos. sí, 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 cuando nosotros fuimos traicionados en Andahuaylas, ya somos capturados, ¿no? Que habla con 180 reservistas, nos, nos dolió bastante que la bancada que había sido electa como mayoritaria en el Congreso, 45 congresistas, ¿no? Por la olla, que fueron electos gracias al discurso cacerista, esa lista de congresistas, Ollanta los hizo aliar con Perú Posible, que era el partido contra el cual en el gobierno nos habíamos rebelado, Alejandro Toledo. Entonces eso fue una gran traición y el rigor con que nos tuvieron en la cárcel fue también terrible. Entonces nosotros ya vimos que era algo que había que afrontar. No teníamos esperanza de que las bancadas nacionalistas, llamadas nacionalistas, porque era cualquier cosa menos nacionalistas, iban a hacer algo por nosotros. Pero Yalta no había ganado la elección, ganó Alan García. 5 años después, él gana. Entonces, lo primero que hace, y ya estamos hablando del año 2011 como presidente de la República, es mandarme a mí a la base naval. Estamos hablando ya del año 2012, ¿no? Mm. 2011, 2012. Entonces, yo todo ese año estoy en la base naval. Y en la base naval en ese tiempo había solamente 3 presos. Así pues. 3 presos. En la celda del centro era yo, en la celda de mi derecha era Vladimiro Montesinos y en la celda de mi izquierda era Abimael Guzmán Reynoso, ¿Qué ¿no? tal en compañía la suya? Sí, 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 una compañía bastante particular. Entonces, resultó que el marino, eh, creo que es un capitán de navío, o el equivalente a coronel en el ejército, que estaba a cargo, un oficial en actividad de la cárcel de la base naval, resultó que éramos casi de la misma edad y me hizo recordar que en el conflicto con Ecuador nos habíamos conocido, Con el con el que era, carcelero, ¿no? bueno, que era un oficial de la Marina de alto rango, que era, bueno, le habían dado la responsabilidad de ser director de esa prisión, lo cual contraviene el rol de los militares y de los marinos, son hombres hechos para la guerra, la defensa nacional, no para estar de carceleros. No, Pero pues, ellos lo aceptaban por disciplina, pero no lo aceptaban con gusto, con una orden, hay que cumplirla, ¿no? Entonces, este marino era de la infantería de marina, no era de barcos, era de infantería de marina. Y yo soy de la infantería del ejército. era Entonces, infantero, claro, digamos. entonces hubo un bonito gesto de camaradería, que mi hijo mayor no lo vas a tener a usted como, no lo vas a tratar como prisionero porque ya no usted ha combatido en la guerra, que yo lo voy a tratar particularmente como camarada. Entonces eso me gustó el gesto, ¿no? Me pidió un favor,
por favor, evite todo contacto con sus dos compañeros de prisión, porque me va a meter en problemas a mí. Lógico, entonces me advirtió, me lo pidió, no, no me lo impuso, pero me lo pidió. Entonces, obviamente tuve que, digamos, actuar de una manera bastante estudiada, ¿no? Pues no por tampoco meterme en problemas yo, ¿no? Entonces, Le pone más brava la claro, disciplina. entonces, claro que hay anécdotas, ¿no? Bueno, éramos compañeros de infortunios, nos han juntado, el Estado nos ha juntado a un militar, a un ex militar traidor que es Montesinos y a un terrorista, ¿no? Y yo en la guerra interna, había peleado contra el Sendero Luminoso. En Estaba el mis enemigo. patrullas, mis soldados y el que habla, yo en el combate con mi fusil, ellos también con su fusil, disparándonos en buena lid, en la puna, les he hecho bajas de combate y yo tengo una bala de Sendero Luminoso en la pierna, hasta ¿Sí? ahorita, ¿sí? Entonces, eh, había combatido con él. Y después con mi otro vecino, me había sublevado contra él en la rebelión de Locumba, ¿no? Porque él el amo y señor con Fujimori y Hermosa Ríos, el amo señor del Perú, era el triunvirato que gobernó. Entonces, era una situación bastante particular. Y después, el mismo director, el Narino, me hizo una observación. Me dijo, mayor, yo he observado de que en esta prisión donde solamente hay 3 presos, se produce hay más producción intelectual que en el resto de 70 prisiones del INPE, donde hay 99.997 presos de los 100.000 que hay. Los Porque cerebros, ahí están. acá este señor ha escrito 2 libros, acá este señor escribe un libro cada 6 meses, usted ha escrito 3 libros, está planeando. Entonces acá hay una producción intelectual feroz. No les faltaba razón, no les faltaba razón. Eh, entonces, de veras que para mí fue una gran experiencia y tengo pues ciertas anécdotas con Montesinos, ¿no? Porque Montesinos se empeñaba en mandarme sus escritos para que yo los leyera y les diera un comentario también. Quería por escrito, quería mi letra, Montesinos. Yo siempre le mandaba a decir por diplomacia que me parecían interesantes, pero nunca le escribía nada, ¿no? Y sus mensajeros eran los mismos suboficiales de la Marina. Entonces era un tipo que de verdad pues era, O sea, interactuaba de ya cierta manera con interactuaba. Montesinos, pero jamás con el gordo Apimael. Tenían una animadversión mutua. A la Ah, justa se podían hacer una venia, ¿no? ya. Entonces, Eran enemigos, pues. claro. Después, cuando yo llegué a la base naval, obviamente lo que más me afectó fue la incomunicación, ¿no? La comunicación es muy férrea. Es imposible llamar por teléfono, no hay celulares, no hay línea, no hay capitalismo con lo público. Es un aislamiento total y las visitas son una de cada 4 meses, cada 6 meses y media horita, con vídeo, no hay gracia. Es dura la cárcel ahí. Entonces, a mí, una vez el, el carcelero nos autorizó, a mí y a Montesinos, poder, digamos, tomarnos un lonche juntos, ¿no? Lógico, entonces, obviamente vigilados, ¿no? Entonces, en un momento de descuido, yo le manifesté mi inquietud porque, en otras palabras, digo, entonces, ¿cómo haces para llamar por teléfono? Dijo. ¿Cómo te comunicas? Porque yo estoy ya, me quiero comunicar. Entonces me dio algo que me pareció bastante, bueno, ahora lo puedo decir, no hay un problema. Me entregó, sacó de su bolsillo un cable mellizo doblado, o sea, con color rojito, negro y blanco. Me lo entregó, tome mayor. Yo agarré el cable y me dice, ¿y qué hago con esto? Póngaselo en su bolsillo. Y cuando usted vaya, cuando le toca audiencia judicial, porque los presos vamos a las audiencias. En la base naval hay una sala de Claro, sí, audiencia pues, que te había. llama en un auto y a 2 kilómetros estás llegando. Usted cuando vaya a la audiencia, cuando lo llame, lleve este cablecito. Allá en la audiencia lo va a recibir el jefe del puesto policial que está a cargo de la seguridad, el policía. Hay un comandante, un mayor. Seguramente lo vayan a conversar con usted. Converse lo que respóndale normal. En algún momento de la conversación, de manera natural, saque el cablecito y colóquelo en la mesa. Nada más. Y dije, ¿será cierto que me estará proponiendo? Bueno, me llegaron para mi audiencia, pues a los 2, 3 días me acordé, saqué mi cablecito, me lo puse en el bolsillo, ¿no? Ahí haciendo un nudito en 8 todavía. Y llegó el momento, llego a la sala, los jueces todavía no llegaban, la policía me hace pasar a una sala de espera, estoy esperando y aparece el jefe del puesto policial, la autoridad policial. Y obviamente, bueno, se pone a conversar conmigo, se sienta y hago lo que me sugirieron. Saco el cablecito, lo coloco ahí,
El oficial miró, se retiró, después a los 2 minutos regresó y me dijo, mayor, ¿a quién quiere llamar? De su teléfono, de su celular. Entonces, obviamente, un tipo bastante, La saben todas. bueno, usted también la estadía, ¿no? Claro. Entonces, ahí las celdas, lo que me llamó la atención es que en todas las prisiones del Perú, yo he estado 18 años, las celdas son, las paredes son pues de, normal, una pared normal de 20 centímetros, 15 centímetros. Pero en la base naval lo que me llamó la atención es que las paredes eran de metro 20, las paredes de cada celda. O sea, uno puede gritar, desesperarse y nadie lo va a escuchar, Nadie escucha. ¿no? La cama de cemento, una mesa de noche de cemento y un pozo ciego como tu baño con un tubo que sale agua, todo en todos los sitios. Eh, Cada noche tenía que matar 2, 3 alacranes. Arañas, Había. uf, normal, ¿eh? Entonces, pero lo que me llamó más la atención es que esa prisión fue diseñada por orden de Montesinos. Él, Claro, o sea, entonces en un momento yo le decía, oye, él oye, ordenó yo su cuando lo propia veía, celda, yo digamos. le decía, oye, que se ve, tú debes sentir bien imbécil, ¿no? De haber hecho una prisión con paredes de metro y medio y que estés tú ahí, ¿no? Debes sentir bien imbécil, le decía. No sabía qué hacer. Entonces, pero lo que me llamó la atención dentro de el diseño malévolo de esta cárcel era que los techos no eran a 3 metros, sino eran como a 6 metros. Seis metros. La prisión era, la celda era un Es cuadrado, claro. para evitar que No, salga. no, mira, la prisión era un cuadrado Ya. de 2,5 m por 2,5 m, un cubículo. Ahí tu cama de cemento, lo que te he explicado, pero ya había puerta, pero originalmente, yo cuando llegué ya había puerta, pero originalmente no la había, se notaba que la habían hecho después. La puerta estaba arriba, era una ventana, un cuadrado, y al preso te sacaban en soga. Te sacaban, te bajaban una soga, lo bajaban, o tú tenías que subir con una escalera, bajaba una escalera, tú subías y bajabas, o te sacaban amarrado, ¿no? Así de terrible Ay, era esa cárcel, ¿no? O sea, te qué sacaban en feo. soga y te metían en soga porque la puerta original era arriba. Entonces, esas cosas, obviamente, es un rigor tremendo y para mí es inhumano, porque Eso me aparte hace de, recordar a las prisiones que había en la Edad Media. no, no, aparte de eso, eh, es la única prisión con Guantánamo, la base naval del Perú, donde un instituto armado, la institución de Miguel Grau, el Caballero de los Mares, ha sido denigrada, ha sido rebajada desde el Fujimorato por un japonés, bajo un régimen globalista, antinacionalista, a ser penitenciaría, a ser carceleros, grado de carcelero. Tremendo, ¿no? Entonces, y es la única prisión que está fuera de la jurisdicción, digamos, de la justicia nacional. Del INPE Porque fue. yo estaba ahí no entre el INE, ni un juez se atreve a hacer nada ahí. Y sabemos que la Marina de Guerra está bastante influenciada por la Embajada norteamericana, por el US Navy, ¿no? Prácticamente en la comunidad de inteligencia es Vox O Populi, sea, que tenía la comunidad de el inteligencia, modelo igual a los que tienen en otro lado. claro, a lo que voy que es una cárcel junto con Guantánamo, que está a ese nivel de Guantánamo y obviamente está, digamos, es un régimen casi clandestino, el régimen que se vive ahí, ¿no? Yo sé pues que también el Estado tiene derecho a defenderse, ¿no? A defenderse, eh, pero creo de que en la guerra interna hubo dos clases de terrorismo. Yo lo digo con autoridad moral porque peleé ahí. Hubo terrorismo de Estado y terrorismo subversivo. Yo considero de que a comarca, donde miembros de las fuerzas del orden del Perú, del ejército peruano en este caso, también puedo hablar de la Marina en Huanta, cosas comunes, ¿no? Donde se asesina campesinos, mujeres, niños, 70 en la comarca, en Ayahuanco, en los 80, ¿sabes? ¿No? Masacres. Eso es terrorismo donde se le mide por parte de las fuerzas del orden. Del otro lado, también hay terrorismo como Tarata y otros tipos Claro. más. Entonces, yo creo de que en el lado subversivo se ha clasificado que los actos terroristas fueron, fueron lo genérico. Todos eran terroristas. Todos eran terroristas. Y en el lado contrasubversivo se ha especificado, se ha dicho que fueron casos aislados. Entonces,
Pero casos aislados también es terrorismo. Entonces, para mí, ¿no? Yo digo que es ese mismo rigor que se ha tenido en la base naval con las, los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, yo me extraña por qué no se ha tenido con el Grupo Colina, que son tan terroristas como estos terroristas subversivos. Estos son terroristas contra subversivos. Entonces, eh, yo cuando estaba preso, antes de salir preso, me acuerdo que murió Ismael Guzmán, ¿no? Y sus cenizas, se hizo una ley en la cual no se le pudo entregar sus restos a sus deudos. Y hasta ahora no sabe dónde fue lanzado, dónde fue enterrado. Eterna olvido de su existencia. El Estado tendrá sus motivos, pero yo creo que esos mismos motivos son aplicables a Fujimori. Creo que esos mismos motivos son aplicables al Grupo Colina. Yo lo veo así, lo percibo así. Y no estoy influenciado por nadie, esa es mi conclusión porque yo peleé en la Tu guerra. conciencia. Yo creo que es lo más coherente. Pero Decir terrorismo de Estado es inclusive hasta más grande que el terrorismo subversivo, porque el terrorismo subversivo, a fin de cuentas, es hechura y es esfuerzo individual de determinado individuo, que no, que no tiene el beneficio de tener a su cargo las fuerzas del Estado. Pero el terrorismo de Fujimori, el terrorismo del Grupo Colina, es con todo el presupuesto del de Estado. la plata Ahora nuestra. te digo, esta guerra interna se estaba ganando sin necesidad del terrorismo de Estado, se estaba ganando en las punas. Ya Sendero Luminoso ya estaba siendo ya sometido por las patrullas de infantería del ejército peruano en toda la dorsal andina, desde Cajamarca hasta Titicaca, como 200 bases contrasubversivas que ya lo habían prácticamente expulsado de la sierra. Sendero se estaba refugiando en las ciudades. Entonces, yo soy convencido de que esa guerra se pudo haber ganado limpiamente, se estaba ganando limpiamente. Claro, es imposible que se le gane al Ya, ejército entonces, junto con la ahora, que marina. salgan algunos grupos de terrorismo de Estado, como el Grupo Colina, que digan que ellos defendieron la democracia. No, ellos no defendieron la democracia, ellos cometieron sicariato. Porque una cosa es que un militar en la guerra interna, con sus 20 soldados, se va patrullando 20 días, llega a la puna y se agarra a balazos con 30 senderistas y los muertos en buena ley. Y otra cosa es que vaya un grupo militar, vaya a una universidad, capture en la casa universitaria, en sus aposentos, a 10 universitarios, desarmados, sin armas, después a un profesor, los lleve a otro sitio, clandestinamente, los ate por la espalda, les vende los ojos, tal cual como hemos visto que fueron ultimados los mineros de Patás, de manera humillante. Ahí no hay combate, ahí no hay heroísmo, ahí solamente un militar puede sentir vergüenza de hacer eso. No es militar, No, es una basura. Y a estas basuras pretende darle una amnistía ahorita al Congreso. Se está votando, creo que mañana se vota eso le iba la a ley de preguntar. amnistía a los terroristas de Estado. Grupo Oye, usted Colina, me está robando mis preguntas. a ver, ya, ¿no? Eso le iba a preguntar. Es increíble cómo uno escucha las noticias y está pasando realmente lo que escucho. Ahí entiendo estos grupos de repente individuales, ¿no? Que han violado mujeres, hasta niñas, dicen los periódicos, Ujú. eh, en estos actos de terrorismo que usted Todo me acto dice. terrorista es censurable. A lo que yo voy es de que no es coherente que solamente se No, tape me un ojo refiero y a que se los sancione a un han lado. sido militares los que han violado a niñas, supuestamente de grupos campesinos que los han tildado de terroristas y han violado niñas, dicen los periódicos, no sé si será cierto, y que a Bueno, ellos los quieren amnistiar, es decir, como si que no hubiera ocurrido. bueno, lo que está ocurriendo ahora que entiendo de que en las celdas del INPE hay aproximadamente media centena todavía de militares que están por Unos juicios, 50. sí, 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 que están por juicios que ya tienen décadas correspondientes a la época de Guerra Sucia. Sí. Entonces, ahora ya están de 70, 80 años y llega el juicio. Entonces, lo que se pretende es cortar esos juicios, ¿no? Una amnistía. Entonces, bueno, el Estado tiene derecho a defenderse, ¿no? Pero debe considerar de que tiene que haber algo de coherencia. Entonces, si está amnistiando a terroristas de un lado, Tienen que ¿por ser qué de no ambos amnistía a lados. los del otro lado? ¿No? Porque la misma Comisión de la Verdad ha porcentualizado el costo social. Ha dicho que del 100% de bajas sociales, de los 70.000 muertos, ¿no?
el 54% corresponde al accionar de Sendero Luminoso, el 1,5% al accionar del MRTA y el 46,5% al accionar del Ejército, la Marina, las fuerzas policiales, o sea, el Estado. Entonces estamos hablando que ha habido, según la Comisión de la Verdad, abuso de ambas partes casi de manera idéntica o igual. Entonces, llama la atención, ¿no? De que esta amnistía, que sería la segunda que se pretende, porque la primera fue la que amnistió hace como 15 años con Fujimori al Grupo Colina, ¿te acuerdas? Después fue anulada. Esta sería la segunda intentona. Entonces yo creo que esto huele a impunidad, de veras que huele a impunidad, porque ¿cómo quedan las familias afectadas? No se habla, pobrecitos, los incriminados, y los afectados, los damnificados, ¿cómo Las quedan? viudas, Las viudas, los las, huérfanos, etcétera, y las chicas señaladas que tienen ahora hijos. etcétera. Bueno, es atroz, mejor no hablemos de eso porque Muy tétrico. bien complicado la historia, pero lo que sí llama la atención que un Congreso democrático Sí, esté haciendo ese tipo de cosas. Ahora bien, el otro tema es pues que parece que hay un pacto con el Ejecutivo y se aprueban todo lo que quieren aprobar. eh, Aprueban a la señora Dina que se vaya donde desee. Si por ahí alguien le pasa, le dice, oye, ¿cuándo vas a mi país? Pido permiso para ir a mi país. Y la última vez le han dado permiso para ir a Francia. Ha firmado un convenio de alta mar, que le llaman, sí. y por aquí ha habido gente que ha protestado, los empresarios han protestado. ¿Cómo es posible? Usted que ha estudiado seguramente ese detalle, ¿de qué se trata? Mire, este convenio de altamar eh, es un apéndice de la Convención del Mar, Ujú. ¿no? La Convención del Mar en verdad no es novedad. La Convención del Mar entiendo que es de los años 80, ¿no? Como se dice, es la globalización de los océanos, ¿no? Eh, A partir de cierta Claro, distancia, hagan claro. ustedes Entonces, lo no, que no, o crean sea, conveniente, más o menos. claro. Entonces, mira, hay que ver también su origen, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, el presidente Truman de Estados Unidos proclama que Estados Unidos tiene su mar territorial, Mm. sus 200 millas. Estados Unidos se arranca, ellos proclaman su mar territorial, ¿no? Entonces, un año después o a los pocos meses, acá en el Perú, Bustamante y Rivero lanza esa tesis y como una posición del Estado peruano, ¿no? En 1952, tanto Chile como Ecuador adoptan esa tesis del Perú y se hace la Declaración de Santiago, ¿no? Entonces, las 200 millas, estoy hablando de las 200 millas. Con Velasco eso se consolida, pero a partir que entra el globalismo en el Perú con la constitución de Fujimori, ¿no? Ya hay otro cambio de estrategia. Y más aún cuando cae Fujimori y entra Toledo, que es el segundo piso del Fujimorismo. Acuérdate que Toledo dijo que es el segundo piso del Fujimorismo. Entonces es con Toledo, en el año 2001, el canciller García Sayán, ¿no? Y Pérez de Cuellar, ¿no? Eh, le piden al Congreso suscribir la Convención del Mar. Ya. Toledo estaba decidido a eso. Es la oposición interna, así como ahorita el pueblo está reaccionando, las fuerzas están reaccionando, en ese tiempo también reaccionaron. Inclusive, exmarinos y exmarinos mercantes formaron una comisión patriótica de defensa del mar de Grado. Obviamente, todas las fuerzas sociales cerraron filas y lograron hacerle un freno al gobierno de Toledo. No se atrevieron. Ahora han vuelto a la carga. Han vuelto a la carga. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, yo me he informado, ¿no? Hay periodistas que han saltado hasta el techo, otros dicen que no pasa nada porque es más allá de las 200 millas. Pero ¿cuál Sí, es o el sea, la problema? idea es que como Claro, está más allá de nuestra claro, propiedad, pero el problema yo creo de que nosotros debemos explicarle a la población, a ver, ¿no? a ver, a Entonces, a ver. la población hay que explicarle de que, según la Convención del Mar, nuestras 200 millas se reducen territorialmente a 12 millas. De la milla 1 a la milla 2 es mar territorial. De la milla 12,1 a la milla 200 es zona económica exclusiva. Eso es lo que dice la Convención del Mar. La Convención del Mar estipula que el mar territorial es 12 millas. Nuestra constitución, nuestra tesis geopolítica como Estado-Nación es que nuestro mar es territorialmente es 200 millas. Entonces, cuando se dice ahorita que no, eso es más allá del mar territorial, pues acá hay una engañamuchachos, acá hay una mañosería. Cuando dicen
la propaganda a favor de este convenio de alta mar que ha firmado Boluarte. Los que están a favor dicen, señores, no tienen por preocuparse, no sean patrioteros, no sean ridículos. Esto no va a afectar a la soberanía porque va más allá del mar territorial. Entonces la pregunta del millón, ¿a cuál mar territorial te refieres? ¿Al que estipula ¿Cuántas nuestra millas? constitución, que es las 200 millas, o al que estipula la convención del mar, que Ajá, o son sea, 12 millas? algo que no se Claro, ha entonces tiene sentido. definido. Obviamente, me extraña también que Hay los una congresistas, voluntad ahí medio ahora, me mañosa. extraña también que los congresistas hayan firmado la autorización y ahora digan que no sabían para qué era, Dice porque que yo no lo he has leído, leído. dice que no Ahí has dice leído. firma del Tratado de Altamar. Y ahorita el baboso del almirante Cueto, Eh, ¿no? Ha dicho que no sabía. Oye, tú has leído, tú eres almirante de grado. ¿Qué eres tú? Yo le diría a Cueto, ¿qué es Montoya? ¿No? Par de renacuajos, no saben qué hacer. Han leído y han mandado a la usurpadora, lo han mandado para que firme sin saber, es lo que ellos dicen. Entonces, eh, yo creo de que, primero, lo que haya firmado, eso tiene que ser ratificado por el Congreso claro, y tiene que haber un referéndum, así dice la Constitución. así, Sí, tiene que haber un previo referéndum. O sea, porque yo se lo veo trata de lejos, esto no territorio. pasa, esto no va a pasar, no pasa de ninguna manera. Pero de todas maneras, sería bueno que yo me comprometo también a averiguar, pero también la información no es muy fácil de conseguir. Entonces hay que definir, cuando dicen esa palabrita, más no hay medio a la soberanía, porque es más allá de las aguas territoriales. ¿Cuáles ¿A aguas cuál te territoriales? refieres? ¿A la de esta manera de ver las cosas, tipo nuestra tesis de las 200 millas, o con esta manera de ver las cosas, tipo la tesis globalista, que dice que son 12 millas? ¿A cuál te refieres? Acláranos. Ah, claro. Eso es Y eso no está en ese difícil. convenio que ha firmado, ¿no? ¿Cómo? En el que acaba de firmar Dina Boluarte no está esclarecido. No está esclarecido. O sea, mira, Hay una trampa ahí, ¿eh? mira, yo leí un muy buen libro que yo lo recomiendo, Oceanopolítica. Y el autor es una persona con la cual le respeto por su intelectualidad, pero con la cual no comparto posición política. Se llama de Fernán Altuve, ¿no? Fernán Ah, Altuve, el otro tipo, lado de la la orilla. verdad, yo dirigía el periódico Ollanta en ese entonces, estoy hablando hace 20 años, y me hizo llegar su libro, lo leí. Hasta ahora no he visto una posición más plantada, más coherente con respecto a la posición soberana y nacionalista que debe tener el Perú respecto al Mar de Grau, respecto al Mar de Grau. Entonces, acá, pero acá, esta situación no solamente es consciente al mar, sino también al espacio aéreo adyacente, porque según la Constitución, el territorio peruano es tierra firme, pero también su mar. Y el espacio aéreo es tanto correspondiente a tierra firme como a las 200 millas. Hay 200 millas de espacio también territorial, aéreo. Entonces, si se mutila eso, también se lo está mutilando el otro. Ahora, lo que yo estoy viendo es que eh, según lo que me he podido averiguar de este tratado de alta mar y también de la Convención del Mar, hay que tener mucho cuidado con lo que se denomina zona económica exclusiva, o sea, de la milla 13 a la milla 200. Y es que de contrabando al Perú lo están involucrando en la Convención del Mar, lo cual veo que sería bastante difícil, pero ganas hay. Hay No sectores, hay ganas, no le faltan. lógico. Justamente lo que plantea, lo que se entiende que bajo una constitución globalista como la que rige en el Perú, obviamente debería armonizar con el planteamiento antinacional de la Convención del Mar. Entonces, lo que está aguantando eso es simplemente, me parece, la impopularidad de los gobiernos. No tienen el apoyo, nunca lo van a tener, porque el pueblo peruano en el fondo es nacionalista. Y me ha dado buena impresión que sociedades como la Sociedad Nacional de Pesquería no se hayan Está como el pronunciado. empresariado, Claro, entonces, bueno, los explotadores, podríamos decir que no todo está se han abierto. podrido, no todo está podrido. Me llama gratamente la atención, llama gratamente la atención que hay un cerro. Yo no esperaba por ahí un frente, ¿no? Más bien los pescadores artesanales, los pescadores han reaccionado como siempre, pero no esperaba que secundaran la Sociedad Nacional de Pesquería y otras sociedades de arriba. Puede haber entonces algunos puntos de comunión con los grandes empresarios. Bueno, supongo yo pues que están ahí pues al mando algunos empresarios con visión nacionalista y patriota, Ujú. ¿no? Pero lo que estoy viendo también es de que, mira, el año 52, el Perú cuando lanza su tesis de las 200 millas, justamente lo hace porque había un magnate pesquero internacional que se llamaba Aristóteles Onassis. Es famosísimo. Claro, él había sido, bueno, era el marido de la ex primera dama de Estados Unidos, De la Jacqueline María Kennedy, ¿no? Salas. Lógico, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces este tenía la flota
atunera más grande del planeta, de todos los océanos. Entonces, cuando Bustamante y Rivero lanza su tesis de las 200 millas, ¿no? Y después Bolivia, después Ecuador, después Chile se una. Entonces él exprofesamente mandó todas sus flotas atuneras del mundo a pescar en el mar de las 200 millas peruanas, ¿no? Diciendo que iba a dar una lección a este paisucho. Y mandó su flota y se metieron a las 200 millas. Pero el gobierno peruano, de manera bastante loable, reaccionó y se dispuso que la Marina de Guerra apresara la flota de Aristóteles Onassis y la apresó como 8 o 9 naves. Aristóteles tuvo que retirarse a Panamá. Esas 9 naves fueron decomisadas por el Le Perú, paró los machos. le pararon el macho, le hicieron pagar varios millones de dólares por multa a la capitanía de Paita. El capitán de Paita le hizo pagar a Aristóteles Onassis. Entonces lo trató como se debe tratar, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo pues había espíritu soberano. Ahora estamos viendo, casi 70 años después de ese episodio, que las flotas chinas se meten acá y depredan nuestra pota, ¿no? Ha salido ahora están los satélites, los GPS, nos ha podido a todos los peruanos ver en las redes sociales la ubicación de las flotas. Estaban dentro de las 200 millas y después el ministro de Pesquería ha querido barajarla aunque había unos contratos, no había nada, ¿no? Que igualmente pudo haber habido coima. Entonces, lo que yo estoy observando, y esto es muy importante, es de que nuestro mar, a diferencia del resto de mares del mundo, de todos los países ribereños, de todos los continentes, es un mar especial el nuestro. ¿Cuál es? Es un Serengeti. El mar peruano nuestro es una sopa hidrobiológica. Tenemos el mar más rico del planeta Tierra, por la conjunción de las corrientes de Humboldt y del Río, Niño, que el fue un niño. fenómeno de afloración. Bueno, Digamos, es los compatriotas única. de IMARPE lo explican al detalle. Pero eso ha producido una masa hidrobiológica que es inigual en todo el mundo. Si habría que compararlo con tierra firme, la densidad hidrobiológica de especies para consumo humano que cruzan por nuestras 200 millas sería una especie de Serengeti. Allá en el África, el Serengeti, donde ves todos los animales, el ñu, el rinoceronte, es un parque zoológico inmenso, una concentración de mamíferos inmensa. Bueno, algo análogo se da en el mar peruano. Somos unos privilegiados. Entonces, a nosotros, de veras, por ningún motivo debemos firmar nada que tratado de Convención del Mar y estar muy moscas con lo que referente al Tratado de Alta Mar, porque me huele a trampa, me huele a pendejada, te lo digo Bueno, sinceramente, porque están hablando, eso no están dando, falta en los convenios, ¿ah? luego que aparte un poquito más nos ponen estas letras chiquititas, ¿no? Entonces, hablan con, no hay bastante ambigüedad en los términos, bastante, y en un tratado, no, en un convenio no puede haber ambigüedad. Entonces, eso yo lo veo bastante peligroso, especialmente para el Perú por nuestro mar especial. No es un mar desértico, es un mar recontra fértil. Sí, Entonces, pues. nosotros no, particularmente al Ahora, Perú no le conviene. quería hacer una pregunta al respecto. He entrevistado a mucha gente y hay algunos que me han dado información increíble. Un japonés, científico japonés, Ujú, voy a decir su nombre, Julio Usa, ingeniero metalurgista. Él es hijo de japoneses que llegaron en 1917 al Callao. ujú, Y contaba él que en esa época Japón era pobrísimo ujú, y Perú era riquísimo. Y que ellos vinieron acá porque en Japón a veces al día comían un camote nada más. ujú, Pero cuando llegaron al Callao les llamó la atención algo. Dicen que a pesar de la gran riqueza que tiene el mar que usted ha señalado, comíamos muy poco pescado respecto a lo que ellos comen en Japón, mucho pescado. ¿Por qué nuestro pueblo está mal desnutrido. nutrido con tanto pescado? ¿Cuál es en su gobierno, qué va a hacer para, si es Claro, que llega al poder y le claro, dejan mira, entrar? Porque creo que no quieren dejarlo. justamente esa observación es sublevante. Ah, Porque como en la anterior entrevista, ¿te acuerdas que te comenté que según el INEI, de cada 100 niños de 0 a 5 años, 47 están desnutridos sí, con sí, anemia? sí, sí, claro. Entonces yo dije, si los niños están así, ¿cómo estará la madre? Porque la madre Ah, deja comer por el hijo. ¿Y cómo estará el padre? El padre deja comer por la mamá y por su hijo. Entonces sí. podemos asumir tranquilamente que la mitad de la población está desnutrida. Sin embargo, somos la primera potencia exportadora de harina de pescado Eso desde hace casi 70 años, es lo casi que dos dice el tercios, japonés, dice que increíble sin esto. parar.
El japonés Entonces, dice, ¿cómo ya. es posible acá? Nosotros japoneses comemos más pescado que los peruanos que tienen... Y encima tenemos una población desnutrida. Entonces, yo lo veo simplemente que la solución es acabar con la exportación de harina de pescado. No hay nada que exportar de harina de pescado, ¿no? Ser exportación, prioridad de La alimentos. prioridad es la pesca de consumo humano. Esto Claro. implica que un gobierno nacionalista, un gobierno nuestro, va a incentivar, impulsar a todos los pescadores artesanales y dedicados a la pesca de consumo. Van a ser los privilegiados de nuestro régimen, Claro, usted que ha estado en las... a expensas de las fábricas de harina de pescado, Sí, pues ¿no? que Es una además hacen, depredación y encima además hacen, eso se al exporta, ambiente lo hacen claro, añicos. eso se exporta, ¿no? Y ahí también se va la mitad de la droga, Sí. claro, ahí se van, los varones de la droga son vinculados a la exportación de harina de pescado, por supuesto que sí. Entonces, a lo que voy, de nada nos sirve, ¿no? Ser la primera potencia exportadora de harina de pescado con una población mitad desnutrida y que favorece solamente esa exportación a un puñado de empresarios exportadores, que la mitad ni siquiera son peruanos, ni siquiera son peruanos en su gran mayoría. Entonces, Claro, señor, claro, y en Chimbote yo cuando voy a averiguar quién es el propietario de esta empresa que está contaminando, me dice que está en Suiza. y son los y tienen sus candidatos presidenciales. Tienen sus candidatos, por ejemplo, el señor Samuel Dyer, ¿no? Que es un magnate de la pesca. Creo que no es peruano. Creo que no es peruano. Su padre es extranjero, creo que no es peruano. Sin embargo, es una potencia empresarial que se da el lujo de poner candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, obviamente de derecha, ¿no? Y todo, así como la CONFIE, todos tienen sus candidatos presidenciales. Entonces, eh, así se explica el por qué desde hace 2/3 de siglo el Perú sigue exportando harina y pescado, nada nos sirve y tenemos al país más desnutrido. Entonces yo digo, me hace recordar mucho también el caso ¿Usted prohibiría entonces la exportación? de harina de pescado, por supuesto que sí. No, Pero, así pero, como, mira, pero también hay otro tema, ¿no? En mi época de ujú, niño, hace mucho ujú, tiempo, en mi pueblo nos llegaba el pescado salado, porque claro, abajo en la costa había la tanto pescado, salmuera, lo preparaban y nos enviaban. Eso ya no hay ahora en la claro. sierra. Bueno, ahora están llegando los atunes, pez en lata, lógico, ¿no? Pero mira, lo que pasa en la pesca también lo podemos trasladar a la agricultura. He estado leyendo informes de que somos una potencia exportadora de arándanos. Sin embargo, tenemos la mitad de la población desnutrida. Entonces nos hablan del boom de la agroexportación. Quinoa, No, mira, para mí esa agroexportación es una mañosería, ¿no? Para empezar, no beneficia a la población peruana, ¿no? Beneficia económicamente a un puñado de empresarios, con todos los beneficios que le da el Estado. pero el Y empresario le va a decir es que eso da trabajo a los... mira, si eso produjera para el consumo en el mercado nacional, igual va a dar trabajo, porque es el mismo hectareaje. Ese mismo hectareaje va a darle trabajo a una determinada e igual cantidad de gente. Entonces, Pero le dicen siempre se va pues a que, sembrar. pero la productividad es mejor con los empresarios que invierten mucho en tecnología y esas cosas. Pero, pero que inviertan en tecnología para saquearnos. O sea, a lo que voy. No, mira, yo lo tengo claro. ¿Tenemos que elevar el nivel nutricional de nuestra Eso población? sí, ¿Sí o no? Ya, objetivo, ya, por supuesto, elevar ya. la... Entonces, tenemos que orientar, reorientar, ¿no? La producción agraria, la producción pesquera, todo lo que dé proteínas al estómago de nuestra población, principalmente de la infancia. Entonces, si somos un país que exportamos, somos el campeón mundial de harina y pescado, y todo se da las proteínas para alimentar cerdos y vacas en el mundo desarrollado en China, esa es para mí tradición. Esas proteínas tienen que redireccionarse al mercado interno, donde la gente está que se muere de hambre. Igual yo lo aplico para la agricultura. La agricultura de pan llevar, la agricultura de mercado interno, la agricultura de consumo interno, esa va a ser la gran ¿Y cómo va a privilegiada. ser para promover ese tipo de agricultura interna? Bueno, Ellos necesitan tecnología, necesitan conocimiento claro. para producir dos, tres veces. Yo leí que Ujú, los chinos, por ejemplo, enviaron a los biólogos al campo ujú, para
ayudar a los campesinos que produzcan mejor y se triplicó la producción con ciencia y tecnología. Mira, nosotros tenemos, mira, aunque no lo creas, yo aparte de ser militar tengo mis estudios de agronomía en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. No terminé mi carrera de ingeniero agrónomo, pero algo sé, ¿no? Entonces, yo te puedo decir de que eh, la agricultura no es trámite, tiene un gran potencial, un grandísimo potencial, simplemente que no lo vemos con ojos propios, lo vemos con ojos ajenos, con ojos extranjeros. Todo va dirigido a la agroexportación, ¿no? Entonces, yo creo que esa filosofía no nos sirve. Hasta que tengamos a una población bien nutrida, recién podemos pensar en la agroexportación, Pero porque además acá no está. educada, porque algunos no se dan cuenta del valor de eso, la Bueno, para mayoría. eso está el Estado nacionalista y patriota. Lógico, tiene Claro. que educar también. Lo que pasa es que estamos, Tienen 5 soles, se compran una botella de Coca-Cola. bueno, también esa es educación, pero por ejemplo, yo propongo, ¿no? En una gobernación nacionalista tampoco se debe importar Coca-Cola. Si tenemos acá harto producción, mira, nos han hecho creer que somos unos inválidos. Yo tengo la teoría del granjero. Cuando el granjero gringo tiene su granja y están los chanchos, y los chanchos cuando hay ruido político comienzan a chillar, comienzan a inquietarse, comienzan a sublevarse. Entonces el granjero los calma con una nueva ración de camotes y vuelve la calma social. Vuelta la calma social, terminada la digestión y hecha la evacuación, comienza otra vez el ruido político. Entonces, así nos han tenido siempre, a punta de camotes. Entonces, yo propongo que el chancho deje de ser chancho y degolle al granjero y él asume el control de la granja. Pero cuando me dicen, no, con tecnología cuñadito, están acostumbrados a ser siempre en la granja. Entonces, hay que rebelión en la granja, como digo, ¿no? Entonces, yo lo veo claramente, acá tiene que haber, ¿no? Una refundación republicana. Entonces yo llego, te digo esto modesto porque yo lo he pensado, me hago la pensadora, lo he craneado 18 noches en mi celda, 18 años en mi celda. Entonces ya le Pero por di lo la que edad, hemos leído un montón ahí, ¿quién le pasaba los libros? bueno, la verdad que en el INPE consideran los libros inútiles, inútiles, entonces como los consideran inútiles, no son motivo de censura. Entonces, los libros pueden pasar. Entonces, Ya, yo ya. tenía en toda mi celda, siempre he tenido mi celda llena de libros. Así, ¿no? Sí, sí, por los 18 años, mi celda llena de libros, hasta en la base naval. ¿Y quién los traía? Bueno, lo traía mi esposa, mi novia, en ese tiempo, Ina Andrade, mi actual esposa. Ella ha sido mi gran compañera y la que siempre me ha abastecido Es la que los me libros. envió una carta suya manuscrita. Claro, ¿no? Ina. La saluda si la ve. Ya, lógico, ¿no? Entonces, obviamente también la compañía, yo pienso que lo que me ha hecho a mí soportar el cautiverio de manera óptima, entre comillas, digámoslo así, ha sido primero tener un cariño, una mujer, que a uno lo ame, lo visite, que siempre esté con él, ¿no? Y eso ha sido mi esposa, Ina Andrade, y durante tantos años. Bueno, Ella cuando yo prácticamente llegué. ya pasó un cautiverio conmigo. Y lo segundo es la cultura física. Ah, bueno, La sí, pues. cultura física, ¿no? O sea, no Ah, puede haber un día sin que hagas esfuerzo físico. Es el mejor esa es, desestresante que hay. digamos, la costumbre Claro, militar. lógico, lógico, pero también es una necesidad más Eh, aún en la celda, porque en 2 por 3 en una celda de 2 por 3 metros cuadrados, tienes que hacer ejercicios, y tienes que saber hacerlo bien y sudar bien. Y la tercera, ¿ves? Y la tercera condición para mantener un buen presidio es la lectura constante. Entonces estos libros son los mejores amigos en la celda. Mi celda estaba todas las paredes llenas de libros, hasta en el techo tenía libros, ¿no? Eran mis mejores amigos. pero los malas lenguas decían que usted hacía no sé qué juguetitos ahí. No, eso, bueno, eso mira, en la prisión, Nadie dice que usted hay, leía, que hacía jueguitos raros. bueno, bueno, quizás lo dicen algunos periodistas, pero en los hechos yo he publicado 4 libros No se en la nota todo prisión. lo que yo le No, escucho, lógico, francamente. ¿no? Estimados Eh, amigos, no me van a dejar mentir cuando hablo con Antauro, pues estoy hablando con un intelectual. Cuando vienen políticos, a veces son malcriados, dicen, hablan vaguedades, quieren hacer, dice que impulsa la universidad con piscina, con bueno, manguetos hablando de esa sifónicos. situación, ahora estuve con mi hermano Ulises, que también es docente en la UNI, ¿no? Le han dado un año sabático para que escriba un libro, ya lo escribió, ya terminó su año sabático, mi hijo ya tiene su libro listo.
¿no? Y le pregunté sobre ese candidato que tú has entrevistado. Entonces, yo no sabía que este señor López Chau, fue rector de la UNI, no estudió en la UNI, No, no estudió en la UNI. la gran cantidad de gente cree que ese señor estudió en la UNE, ¿Y dónde ¿no? estudió? La Universidad del Callao ¿O en y la César Vallejo? por ahí más o menos. Pero él dijo Entonces que yo puedo saber más matemáticas que él, yo creo que sí, seguramente. seguramente, estoy casi seguro, porque No, pero a mí me parece no, inaudito, de veras que me parece inaudito, porque a mí me parece inaudito que la UNI haya tenido un rector que no es de la UNI. Yo entiendo, sé que la UNI entran los más inteligentes del Perú. Cualquiera no entra a la UNI, es lo más bravo que hay. Te digo una anécdota. El spa de honor de mi promoción, egresado de la UNI. así, ¿no? Sí, sí. Y te puedo decir que muchos de spa de honor en la escuela mitad de Chorri son egresados, o sea, son alumnos de la UNI que se desanimaron o quizás se les ganó la vocación militar, dejaron la carrera en el segundo, tercer año, se metieron de cadetes y salen números uno. O sea, hay varios ex UNIs que son padres de honor en las promociones del ejército. Bueno, a nosotros nos Nosotros le duele tenemos mucho que, mucho respeto a esa universidad. sí, Cuando me dice un rector de la UNI, carajo, yo lo tengo que ver con bastante respeto, porque sé que ha estudiado en la UNI, pero me dicen que este señor no era de otra universidad. no Entonces, pudo ingresar eh, ni a San Marcos porque se dedicó a la política, dijo que no había tiempo en la política, bueno, no, pero no le dejaba estudiar. creo que es un deshonor para la UNI haber ocurrido eso. Y para mí es una tristeza que haya dividido la UNI, ahora estamos divididos, hay dos cabezas, no se sabe. Y ahí la ministra de Educación, no sé quién tiene que Ujú. decidir una vez quién es quién, porque No, estamos no, en una situación muy rara, primera vez en la historia de la universidad que nos encontramos en esa situación. Bueno, pero no hablemos de cosas. ya, ya, bueno. Ahora, entonces, en la uni yo entrevisto a los jóvenes. Realmente algunos me causan una emoción muy grande porque son muchachos esforzados, ¿no? En la mañana entrevisté, lo vamos a pasar mañana, a un muchachito que a los 7 años, ayudaba a su padre en vacaciones de 7, de 6:30 a 6:30, haciendo construcción, paredes, mojando ladrillos, me dicen, haciendo las mezclas, Ya. chicos muy esforzados Ujú. y que han ingresado a la uni y me dicen algo increíble. Lo que me enseñaron en la secundaria prácticamente no me sirve de nada. Alguien tiene que hacer una reestructuración, me dice el muchacho, sí, de la educación para que no nos estafen con la educación. No nos sirve para la universidad. Tenemos que ir a una academia por nuestra cuenta para ponernos en forma y poder enfrentar los estudios. ¿Es una estafa la educación estatal ahora? Bueno, hace poco escuché una frase que me impactó. Lo que te enseñan en la universidad ahora, hace 40 años te lo enseñaban en la secundaria. Así está la situación, ¿no? Eh, mira, mira, yo creo que los políticos nos debemos proyectar, aunque sea imaginariamente, que vamos en algún momento a gobernar nuestro país, en función de nuestra ideología. Yo me considero nacionalista y profeso esa ideología. Considero que en el Perú, por ser un país mestizo de todas las sangres, ese nacionalismo tiene que tener una referencia etnicista, de cultura y de raza, ¿no? Entonces, para mí, observo que desde hace un tercio de siglo estamos gobernados por una constitución globalista, por consiguiente antinacionalista, que ha parido como 8 o 9 delincuentes, suicidados, presos, huidos, etc. Una desgracia. Entonces surge un cambio republicano, un régimen nacionalista, por consiguiente. Ese régimen nacionalista va a chocar con el globalismo. Pero ahorita estamos viendo que en el mundo, en el globo terráqueo, se están dando esos enfrentamientos. Justamente estos enfrentamientos entre la OTAN y Rusia, Ucrania, es parte de esta contradicción. Ahora, yendo al tema de nuestra juventud, por lo siguiente, la educación, ¿no? Yo lo enfoco de la siguiente manera. Tenemos 34 millones de habitantes en un país de 1,3 millones de kilómetros cuadrados.
Mm. De esos 34 millones de habitantes, que es nuestro país que vamos a gobernar y lo vamos a conducir a algo mejor en 5 años, de a grosso modo, yo detecto que el progreso de nuestra nación no está mirando hacia afuera, sino mirando hacia adentro. Entonces yo veo de que de esos 34 millones, el 60 o 70% vive en la costa, en la franja costera del Pacífico, principalmente concentrada en la República de Lima, que limita por el norte con Punta Hermosa, por el sur con Punta Hermosa, por el norte con Ancón y por el este con Chaclacayo. 13 millones, un tercio de la población, se chupan 2/3 del presupuesto. Entonces, y toda nuestra serranía semi-abandonada y la Amazonía totalmente abandonada. La Amazonía representa el 70% del territorio y está semi-abandonada. Entonces, obviamente, ¿no? Si yo soy gobernante, esto se tiene que corregir. Creo que se urge como primera prioridad una geopolítica interna. Mira, a Pachacute que el Inca se le dice Pachacute porque Pachacute en quechua es el gran transformador del mundo, de la tierra. Yo entiendo que Pachacute hizo una transformación que ha perdurado 500 años. Después de Pachacute, 500 o 300 años después, llegan los españoles, llega un virrey Toledo, llamado Toledo, se llamaba Toledo, virrey en 1572. Él hace una reforma geopolítica interna del país. Después de vencer a los incas de Vilcabamba, de decapitar a Tupac Amaru, él hace las reducciones. ¿Las reducciones qué son? Las reducciones eran que todos los pueblos que están en la sierra, cuando vamos a ver nuestros abuelos a la sierra, Son la siempre reducción. vemos el pueblito Coracora que tiene su iglesia. Bueno, esa Coracora es la fundación española, es el pueblito que estaban en las ruinas que vemos eran los pueblos. Claro, Estuvieron habitados hasta yo conozco eso, 1572. yo, Claro, estuvieron habitados hasta 1572. Pero hubo una gran mortandad por la peste, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y las guerras de la conquista, pues un bajón de la población. Entonces, para la cobranza de tributos, el español era muy ocioso, no podía subir hasta las alturas. Entonces, que bajen, hizo las reducciones, los redujo todos abajo. Pero los redujo y toda la urbanidad. Entonces, eso fue una contrarrevolución urbana, porque se comenzaron a construir las villas en los valles y Lima se funda en pleno valle del Rímac. 500 años después, casi toda la frontera agrícola costera ha desaparecido. Hay 23 ríos que bajan desde los Andes a la costa, desde el río Tumbes hasta el río Caplín en Tacna. mm, Son los 23 oasis que tiene nuestro desierto. Yo tengo amigos que son del Medio Oriente. Les he preguntado, por ejemplo, a uno de Túnez, le he dicho la capital de Túnez, o Argel está en el desierto, sí está en el desierto. ¿Pasa un río por Argel? Sí, pasa un río. ¿La ciudad de Argel está en el valle o está en el desierto? Está en el desierto. ¿Cómo puede estar en el valle? Es el oasis, me dice. Le pregunto también Valora a la un egipcio, le vegetación. digo, oye, dime, ¿el Cairo, las pirámides están en el valle del Nilo o están en el Arenal? Oye, ¿qué te pasa? Están en el No Arenal. vamos a destruir, Hay ¿vale? que ser bien imbécil para sembrar en el oasis. Se construye en el desierto y el oasis es la vida. No se puede tocar el oasis. Acá los oasis desaparecieron. Ya no existe el Valle del Rímac, ya no existe el Valle del Chillón, Había ya no existe el muchos, Valle del Lurín. había muchos puquios acá. Están, claro, están bajo cemento. Están bajo cemento. Yo me acuerdo que de muchacho yo me iba hasta Chosica y a la derecha y izquierda puras chacras, Sí, ¿no? sí, sí. Desde el puente de Santa Clara, ¿no? Desde el puente Huáscar, Mm. ¿no? Ya está, todo era chacra. Ya no existe ese valle. Se han urbanizado, se le ha puesto cemento a 20.000 hectáreas. Igual el Chillón, igual el Lurín. Y ahorita por la mula de Pasamayo está desapareciendo de Shanghái. Ahí déjeme ¿No? No, decirle entonces que, mira cómo está disminuyendo sí, sí, asesinamente nuestra frontera agrícola. sí, sí, sí. Entonces, No, yo lo que le quiero decir es es que, traición, lo que no le hay quiero decir es que yo planificación. estaba interesado en estudiar lo que usted ha Ujú, señalado científicamente, ujú, aplicando técnicas nucleares para ver de dónde vienen las aguas, ujú, etcétera. Íbamos a estos puquios, ¿no? Los ujú, puquios. Había uno que había por Chillón, por ajá, una urbanización San Diego, se llama. ujú. Estudiábamos eso y no sé qué gobierno le dio eso a una empresa privada en la región. ¡Pum! Lo taparon con cemento. Lógico, entonces ese es un crimen. Entonces yo pienso que un gobierno nacionalista per se tiene que ser ecologista. Hay que destapar cemento, recuperar los valles. Entonces, tampoco se trata de hacer lo que hizo Pol Pot en Camboya,
Cuando en Pompey quiso también recuperar los valles, se le murieron 3 millones de camboyanos de hambre, Con Merush, los Khmer Rouge, ¿no? Entonces, esa situación tampoco llegará a eso. Tiene que haber un debate nacional, tiene que haber una concientización. con científicos, Primero tenemos que meter el problema, concientizar agrónomos. al pueblo, esta es la situación del problema. Si queremos ser globalistas, le metemos más gente en Lima y puros comedores populares y que la policía meta 80 toneladas de gas lacrimógeno cuando los chanchos se subleven, ¿no? Pero ese no es el futuro, es el futuro de la colonia. Como colonia estamos por ahí, pero estoy hablando como nación. Mm. Entonces tenemos que ver nuestras fronteras interiores. Entonces, ¿yo qué digo? Lima no puede tener 13 millones de habitantes, la costa no puede tener el 70% de la población. Tenemos que balancear geopolíticamente por bien de la nación. Pero Aparte eso que se hace tenemos, con desarrollos en las regiones pero por eso, mire, para atraer a la gente. claro, entonces yo digo de que nosotros debemos mandar millones de colonos nuestros compatriotas a darles propiedad en las planicies amazónicas. Millones de hectáreas, millones de hectáreas. Entonces, ¿qué han hecho estos organismos globalistas que nos proponen la Convención del Mar, etcétera? Estos, este globalismo mundial, ¿no? A los subdesarrollados del hemisferio sur, llámense los cholos peruanos, los hindúes, los africanos, bueno, a los subdesarrollados nos impone que nosotros debemos salvaguardar la biodiversidad, el pulmón planetario, y no debemos explotar la Amazonía. La Amazonía debe quedar intacta y nosotros asignados en las ciudades, en los comederos públicos y bombardeados con gas lacrimógeno cuando protestamos por un suelo mejor. En toda esta miseria de republiqueta que tenemos. Entonces, yo considero que eso está errado. Hay que mandar al demonio estas fórmulas globalistas, ¿no? Y hacer un proyecto nacional en base al plan Inca General Velasco y reconquistar nuestro territorio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, como no lo estamos haciendo, ahorita que estamos conversando, ya hay misiones extranjeras con gringos norteamericanos, Están haciendo, menonitas, estudiando no las son, tierras no, raras. no, 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 Hay no, tierras no raras son por acá. grupos de 10, no son grupos de 20, son miles. En varias comunidades de 20.000, 10.000, 15.000. Gringos, menonitas, de la congregación menonita, parecido a los Amish, ¿no? Entonces, el Estado globalista peruano, traidor a los peruanos, que favorece a los extranjeros, porque es una constitución de un japonés, entonces este les da convenios, ¿no? Medios truchos, medios secretos, ¿no? Y que están implicados también los gobernadores regionales de Ucayali y de Iquitos, les dan no 20 hectáreas, les dan miles de hectáreas, 20.000, 30.000 hectáreas a grupos de 500, 700 familias por ahí, por allá. Hay como 15 ya enclaves. O sea, poco a poco hay Hay regiones muchísimos ocupadas. más gringos en esas planicies amazónicas que peruanos. Los peruanos están hacinados en Ucayal, en Iquitos y en Pucallpa, sodomizándose, miserabilizados, abandonados, hacinados, matándose por un metro cuadrado, asaltándose, después Haciendo, invadidos por los venezolanos, un haciendo hacinamiento, una juicios. desgracia. Pero los menonitas están con sus familias, ¿no? Están con sus 20 vacas, sus 10 hectáreas, están mejor que la familia Ingalls. Pero nuestra gente hacinada. Entonces, yo digo, si tenemos este problema de mala distribución demográfica, tenemos el problema de la desnutrición, la falta de trabajo, implorando chamba a los gringos, ¿no? Esperando que nos lancen camotes para estar un poco calmos, yo digo, un gobierno con un proyecto nacional debería mandar millones de nuestros muchachos y muchachas, parejas, yo lo hizo en sus 5, sus 4 hectáreas a pie de frontera, con todas las facilidades porque son nuestros hijos. El Estado patriota le da todas las facilidades. Entonces yo pienso que el mejor filtro para llevar a millones, miles de muchachos que acá en Lima no son ni trabajan ni estudian, no tienen proyecto nacional o máximo, escapar al extranjero, ser barristas bravos o burrier sin futuro, ¿no? Darles un futuro y un proyecto de vida, pero para eso el quinto de media no es suficiente. Esos quintos de media votan al año 400.000 peruanos que engruesan la masa desempleada, se va acumulando. Y Perfecto. son, y son, y son tentados al delito, están sobrepoblando las cárceles y los cuarteles vacíos. Entonces yo digo de que todos los cuarteles del ejército peruano, de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú, tranquilamente pueden absorber todo ese grueso que sale de los quintos de media, hombres y mujeres. Entonces acá tendríamos que hacer un debate nacional, hablar con la población, con patriotas. No es nada malo servir en su cuartel. Este cuartel es su país. Hay que ser patriota. Se le da educación física, educación moral, cultura física, manejo de armas, pero ese es el filtro.
pero en su último año de servicio militar ya no se le enseña manejo de armas, se les capacita en agricultura, forestería. Me traigo a los mejores alumnos de la UNI, de la Universidad Nacional Agraria de Molino, a los mejores cuadros. A propósito de ello, este, usted tiene algo de formación francesa, ¿no? Sí, soy franco-peruano. Entonces, en Francia, tiempo atrás, Ujú. todos iban al ejército, a la Fuerza Armada, ricos, pobres, ¿no? Aquellos que tenían educación, doctorados, Ujú. etcétera, los enviaban a enseñar Al colegio franco-peruano. Yo he tenido alumnos que hacían servicio militar, nos enseñaban, sí, y por también supuesto. a las universidades de países, Seguramente, a, seguramente. a Yo he la tenido UNI profesores. Sí, hubieron sí, profesores entonces, y también al propio país, o sea que todo el mundo hace mira, su servicio te militar cuento un obligatorio caso, mira, mira, dependiendo de lo que ya. sabía hacer. Yo te cuento Suiza. Mi hermana Ivoska, que es la mayor de mis hermanas, eh, Bióloga, no, ella es médico, ¿no? ¿ya? Ella se educó en Suiza y se casó con un doctor médico suizo. Ya enviudó, ¿no? Eh, mi cuñado, al que yo quise mucho, una vez me relató de que yo como era en ese tiempo subteniente, mi hermana se había casado, habló con mi cuñado, nos hicimos amigos. Entonces yo como oficial de ejército le pregunté, ¿y tú has hecho servicio militar en Suiza? Entonces me dijo, en Suiza yo soy médico, pero en Suiza todo servicio militar es obligatorio, hombres y mujeres. Claro. Y entonces dijeron, ¿y qué fusil tienes? Le pregunté, tengo una marca tal, allá. Dije, bueno, yo lo tengo en mi casa. Tú eres médico. Sí, soy médico. ¿Has hecho servicio militar hace cuántos años? Hace 20 años. ¿Y tienes el fusil de servicio militar en tu casa? Sí, lo tengo en mi casa. ¿Cómo es eso? No solo tengo el fusil, tengo mi equipo de campaña. Y cada año, en Suiza, una vez al mes, todos los reservistas, el ejército nos llama, ¿no? Para ejercicio. Entonces yo ya tengo mi función en mi pueblo. He vivido en un pueblito allá en Suiza, ¿no? En mi pueblito, yo con mi vecino tenemos que ir a determinado sitio en la comisaría y sacamos una carga de dinamita. Y de ahí tenemos que irnos al puente que está a la entrada de mi pueblo, porque Suiza es como nuestra sierra, son los serranos de Europa, los suizos, Bueno, pues, son los serranos, pues, ¿no? Entonces, y todo es así como Abancay, como Ayacucho, cerro, ¿no? Entonces, y nevados. tengo que poner una carga de dinamita debajo del puente, ya está el hueco hecho, simplemente pongo y listo. O sea, me di cuenta que Suiza, traen los chocolates, los relojes, es una sociedad espartana, espartana, por eso que Ciertamente, Napoleón los respetó, Hitler los respetó. claro. Eran los tejones, el tejón, pues chiquito pero respetable, Por eso ¿no? esta revista, ¿cómo se llama? Asterix, Obelix. Ah, Félix lógico, pues el galo. Se ve la frontera de Francia y Suiza, una flecha que va, dice Francia y Suiza. La de Francia está sucia y todo, y la de Suiza. Entonces yo sostengo que un gobierno con un proyecto nacional, obviamente, no estoy diciendo que eso se puede hacer violentamente. No, pues. Estoy diciendo que tiene que Oiga, pero haber la gente un piensa que usted es debate, un una violento, explicación. un terrible. Mira, esa es la propaganda que me han hecho los que me metieron Por, presos. por aquí ha venido gente más violenta que usted. Casi le hago Bueno, más y me bueno, pega. yo también, bueno, yo soy hombre de armas, pues sé cuándo emplear las armas, pero yo digo que soy una persona bastante razonable. Simplemente que soy, digamos, soy consecuente. Entonces, si hay que hacer rebeliones, o rebeliones, Pero a ¿no? veces usted dice cosas pues que le han valido que lo eliminen de la carrera. O No sea, me han eliminado de la carrera, habría que tratar de pero no me han eliminado empoderarse. de la carrera, han No, yo sé eliminado mi usted. partido. Sí, A mí no me han eliminado. O sea, sí, el han partido. anulado A propósito de ello, ilegalmente, mañosamente, bribonamente, pendejamente, abusivamente a mi inscripción como partido. ya. Pero el partido que tenemos es antes de la inscripción. El partido no cacerista tiene 25 años, desde la primera rebelión en Locumba. No hemos nacido de un café de amigos, ni de una pollada, No fue hemos como nacido de una Toledo que rebelión. dice en un restaurante, quiero ser presidente. No, 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 nosotros fue una rebelión contra Fujimori, Sí, el año sí. 2000, con la captura de un cuartel que fue Puerto Rica y una mina que fue Toquepala. Sí, sí, lo conocemos, Ya, pero ya. oiga, a Entonces, propósito, le voy a hacer una ah, pregunta, pero no se va a molestar, no, ¿ah? ¿para qué? Pues no. Leí por algún lugar que la señora Nadine fue la que le dijo a Ollanta, tienes que ir allá a bailar. Ya. ¿Ha leído esa historia o no? No, no la he leído porque no es cierta.
Mira, ¿no? Pero se dicen, claro, ya puede hablar huevada y media, pero no es cierto. Pues. Entonces, yo te digo una cosa. eh, yo cuando hablaba con Ollanta, eh, Nadine no existía. No podía existir, porque no tenía nada que contradecirme a mí, porque no tiene opinión política. Yo respeto mucho a las amas de casa. Creo que son vitales para la economía y son respetables, son las que llevan el hogar. Nadie no debió haber pasado de ama de casa. El gran problema de Ollanta fue haberle permitido que se metiera en su trabajo, que mm, era dirigir el país. Entonces, el gran culpable es él. Es cuando a mí me hablan del régimen de Ollanta, que pobrecito, que nadie lo pero no, él es el gran baboso, el gran culpable. Es cuando me hablan de Fujimori, que Montesinos era el malo. No, el chino era un jijuna. O cuando me hablan de Belaúnde, que era el arquitecto, soñaba con la marginal de la selva. El malo era Ulloa. ¿Te acuerdas de Ulloa? Su cara de primer flecha. cara de flecha. No, Belaúnde también era un Gijona también, ¿no? Entonces, yo pienso de que en el caso mío, ¿no? A nosotros nos han hecho una fama de violentistas, lo han Mm, hecho precisamente nuestros enemigos que nos han metido presos. Entonces yo he estado sí. 18 años clausurado, callado. Entonces he tenido que soportar tantas versiones. Y entre ellas, la que tú me dices, que Nadine, la Fue que la le que ordenó ya, ordenó, oh, adelante. digo, pues es su fantasía, ¿no? Y seguramente por ahí no faltan dos babosos periodistas que le van a hacer caso, le creerán, pero no es la realidad. La realidad es que el enocacerismo no nació en Locumba. El enocacerismo nace en la guerra interna, en los años 80, con una logia secreta en el ejército conformada por usos puros oficiales de infantería que luchábamos en ese momento. Cuando éramos muchachos de 21, 22 años teníamos ya experiencia de combate. Y justamente en ese cólico mental que se le da a cierto sector de la oficialidad de ancestro provinciano, como era mi caso, en que en una guerra interna, con fosas comunes de ADN cobrizo, siguiendo la doctrina de guerra del US Army, de la Escuela de las Américas de Fort Gully, esa doctrina norteamericana que el ejército peruano aplicó en la guerra interna se basa en dos pilares: las masacres indias en el Far West y la experiencia en el Vietcong comunista. Entonces, esos oficiales subtenientes de los años 80, teníamos de la Escuela de las Américas. ¿Usted estaba ahí? Yo ingresado al ejército del año 81, en la época del falso Paquilla. Ya, Y egresé del año 85 de frente a la zona de emergencia. ya. Entonces, esa generación mía, ¿no? Obviamente, nos chocó, ¿no? Esa la doctrina aplicada por nuestro ejército en la Para guerra interna. torturar, Claro, para... entonces, como tampoco no podíamos, digamos, teníamos un conflicto porque estábamos en guerra, no podíamos sino mirar un ejemplo anterior que era el general Velasco, porque no estábamos en contra de la doctrina norteamericana contrainsurgente aplicada en el Perú, en los Andes peruanos por el ejército colonial peruano. Entonces nosotros éramos nacionalistas. Obviamente, ante ese cólico mental, esa contradicción, esa angustia generacional, es que miramos atrás y vemos el ejemplo de Velasco como una alternativa. Es por eso que nos interesamos en el plan Inca de Velasco y lo estudiamos. Y lo vimos como un proyecto nacional. Es un proyecto nacional que buscó sacar al país de su marazo, que fue traicionado después de 7 años. Claro está, después de Velasco, hace casi 50 años, todo ha sido anti-velasquismo y calumnia. Morales Bermúdez lo traiciona, el hijo putativo de Morales Bermúdez es Fujimori Montesinos, y después primer piso del Fujimorismo, segundo piso del Fujimorismo, puro delincuentes, hemos llegado al último de lo último. Entonces Estamos ya en ahora es una una situación, refundacional, lo que el marxismo desde 50 años hubiera llamado situación revolucionaria. Los nacionalistas le llamamos ahora situación refundacional. Entonces esta situación refundacional, yo digo claramente, y por eso me han quitado la inscripción, pero igual vamos a participar en la cuota de invitados en el bloque que perfecto. vamos a hacer. A propósito, Ujú, antes de pasar a estas conversaciones que seguramente usted está haciendo, esta señora Dina Boluarte, que acaba de salir una carta ujú, notarial que le ha enviado el señor Cavani, un médico, ujú, que le dice de todo ujú, e incluso da a entender, no, no a entender, lo dice, que esos decretos supremos que se han firmado no los pudo firmar porque ella estaba dormida, etcétera. Y eso dicen que podría ser
objeto de vacancia, pero Mira, claro, puede ser, mira, usted si cree no que la no vacan es porque no han querido vacarla. y no la van a vacar? Claro, no han querido vacarla. Entonces, ¿por qué? Porque Nosotros ellos que hemos no. escrito hace, perdón que le diga, desde el inicio no la van a sacar ni de a cañón porque la necesitan para ordenarle, firmar cosas. Además, mira, yo ya lo he expuesto, pero lo voy a volver a hacer. Yo considero que nosotros, los peruanos, vivimos un espejismo con respecto a la gobernabilidad y en específico con respecto a esta gobernabilidad llamada democrática, llamada democracia. Entonces yo considero que todo es un espejismo ficticio, es para las tribunas, porque estos corruptos que elegimos cada 5 años y que los terminamos metiendo presos, o se suicidan, o huyen, ¿no? En verdad no gobiernan. Parece que gobiernan, pero no gobiernan. Firman cosas que vienen, El que gobierna realmente es el piloto automático. no, pero Cuando hablan de también piloto hay grupos de automático, poder. no, no está bien, pero está bien, son grupos de poder, pero más poder que ellos es el piloto automático. ¿Por qué lo digo? Porque el piloto automático puede ser Richard Webb, que se quedó 20 años, Ah, bueno. o puede ser Julio Velarde, que ya tiene 20 y tantos años, y seguramente le van a dar respiración boca a boca para que se quede 30 años más, ¿no? Bueno, estos señores, ¿no? Que son máximas autoridades del BCR. El BCR es un organismo autónomo que digita la política monetaria de un país, ¿no? Estos señores se reúnen y siguen las cláusulas de los organismos financieros internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Ellos nos regulan el programa económico, ¿no? Las deudas, lo que debemos hacer. Julio Velarde o el BCR, ¿no? Prácticamente ya apabulla al, BC al MEF, ¿no? Y prácticamente es el que digita la política macro del Estado colonial peruano. Es por eso que nadie discute, es un tabú discutir el problema de las mineras en el Perú. No estoy hablando de la minería ilegal, artesanal, no, no. La gran minería, la gran saqueadora. Yanacocha, Antamina, eso no se toca, es tabú tocar sus contratos de estabilidad jurídica. Nadie toca lo que hace, nadie toca lo que exporta, nadie los fiscaliza. Si tú hablas contra ellos, te quitan la inscripción. Eso es tabú. No se puede hablar tampoco contra la banca peruana. La Superintendencia de Banca asegura que apapacha a 5 o 6 bancos que es un oligopolio bancario y que apabullan el ahorro nacional. Tienen arrinconadas las cooperativas, casi a salvo de mata, ¿no? Y por eso que el pueblo tiene que recurrir al gota a gota. Un país donde nuestras dos entradas, que es el aeropuerto, Airport Partner, por donde entra todo el flujo migratorio principal del Perú, no lo administramos nosotros. El Estado peruano no, lo administra el Estado alemán y el Estado chino. 90% es una empresa estatal alemana. No del Estado central alemán, sino el Estado, así como nosotros estamos divididos en regiones. La República Alemana está dividida, creo que en condados o pequeños estados. Creo que de Frankfurt, la empresa de ese estado, ya es dueña del aeropuerto, que dicen que es de los peruanos, el 90%. Y el No, 10% es una no empresa está china. exagerando usted. No, no estoy exagerando, los he estudiado. Ahora, si yo me voy tanto a los dueños de las mineras, ¿no? Y hago una genealogía hasta llegar a su directorio más supremo, ¿quiénes son los dueños reales? Siempre termino en el directorio del Banco Mundial, del BITO o del JP Morgan. Y, o sea, a lo que voy. Si nosotros nos vamos a enfrentar a las mineras para recuperar el mineral nuestro, ¿no? Somos el tercer exportador de oro, el quinto en plata, pero mira cómo estamos. Somos el primer exportador de harina y pescado, ¿no? Mira cómo estamos. Somos Primeros en los primeros anemia. productos. Entonces es algo sublevante. Entonces, todo esto lo tiene que asumir un programa nacionalista y tiene que atacar por varios lados. Tiene que moralizar arriba, por eso digo pena capital para los predelincuentes. Lo digo con el corazón en la mano. Es lo mejor para la República. Tiene que solucionar el problema del desempleo, que es el generador de la delincuencia social, ¿no? Entonces, que tiene que hacer una política de fronteras vivas. Tenemos que mandar millones de muchachos nuestros, pasando por los cuarteles del Perú profundo, del Perú plebeyo, se les capacita en actividad agropecuaria
y les damos sus 2, 3, 4 hectáreas para que tengan un lugar donde caerse muertos, nuestra gente. En vez de tenerlos asignados en la Republiqueta de Lima, que debe desaguarse, que desatorar el water, tenemos que repoblar nuestros campos, nuestras selvas, nuestros Andes. Entonces, fronteras vivas. Entonces, mira, yo me quedé una vez de una película sobre la frontera norteamericana, cómo llegaron los centenares de miles de inmigrantes europeos, alemanes, ingleses, franceses, de todo. Eran recibidos, pasaban por la Estatua de la Libertad, los despiojaban, todos, le daban su ciudadanía porque eran blancos, eran gringos, eran europeos, ¿no? Y les daban tierras, los ponían en línea, allá en Nebraska, en Idaho, ¿no? Y ahí el ejército norteamericano ya había despejado el campo, ya había ido Custer con el séptimo de línea, había arrasado con los Cheyennes, con los Sioux, todo ya había pacificado, o sea, había... El sueño norteamericano se ha edificado sobre el genocidio del Far West, el genocidio cobrizo. Totalmente de Entonces, acuerdo. una vez que han pacificado, que han hecho genocidio, ¿no? Han poblado, han repoblado con blancos. Entonces salía el ejército norteamericano y salían todos en sus carretas, en sus burros, a caballo, a pie. Y el ejército ya había parcializado en sectores de 10, 15 acres, con una señal. El primer gringo que llegaba agarraba la señal y era propietario. Venía el teniente y le firmaba su título de propiedad de esos 10 acres. Y así creció la frontera hasta llegar al Atlántico. Entonces, a nosotros se nos prohíbe eso, darle esas tierras nuestras a nuestros hijos, porque dicen que es para el pulmón planetario. Pero simultáneamente se lo dan a los gringos de congregaciones Hay una extranjeras, ¿no? contradicción ahí. Ahora, también hay que ver, se nos acusa que no podemos transformar el bosque en agricultura. Pero yo pregunto, porque yo también yo te estudio algo de agronomía. Yo sé que 1 hectárea de terreno con maíz o con soya o con plátanos va a dar igual cantidad de fotosíntesis que 1 hectárea de terreno de bosque, ¿no? Entonces, si es por eso, igual va a cumplirse el ciclo de la fotosíntesis y todo el ciclo de purificación del aire. O sea, por ahí no creo que nos puedan a los nacionalistas convencer que no conquistar nuestra Amazonía de manera ecológica, pero con nuestros hijos, con nuestros pobladores. Entonces, yo creo que ese es, y además hay que tener en cuenta lo siguiente, tanto Estados Unidos como Europa en algún momento fueron selva. Europa, ¿no? Tú ves, en Claro, Alemania está la selva negra, el la Wald, selva ¿no? negra. Y yo no conozco Europa. Mis hermanos son de Copa, pero me dicen que es una selva, es una Amazonía que la han domesticado, hasta los árboles tienen número, ¿no? Y entonces Estados Unidos acabó con sus bosques, ahora los ha domesticado, pero no deja de producir agricultura. Entonces a nosotros simplemente estos bosques amazónicos Bueno, de todas maneras, hay que hacer están un estudio. planificados para gente extranjera, quieren que Bueno, sean los propietarios. Entonces, de esto ningún partido político tiene noción. Todos estos, los 43 candidatos, o los 43 partidos, excepto el nacionalismo, se preocupan en la República de Lima. ¿Cómo construir ese puente imbécil en la avenida Armendáriz? En la bajada de Armendáriz, un puente más estúpido que han hecho, que ha costado 40 millones de soles, dije antes, no, de soles, no, no de dólares, de soles. Yo pregunto, ¿cómo se sentirá un poblador de Madre de Dios, caramba, cuando ve eso y con 40 millones de soles las maravillas que se pueden hacer allá en en el la sur? sierra la gente hace su propio camino, sus propias carreteras, con su propio trabajo, ¿no? Eso es Bueno, cierto. pero bueno, ya estamos con el tiempo. Hay innumerables preguntas, pero no vamos a poder responder todo eso. Ay, Le voy a enviar a través del correo. Unas dos últimas preguntas, brevemente. Eh, ¿Con quiénes está conversando usted para participar en las Bueno, elecciones? estamos ¿Como senador, bueno, diputado, nosotros congresista? estamos, el partido Antauro, nosotros no tenemos inscripción, pero sí tenemos organización. Entonces estamos construyendo juntamente con el partido Juntos por el Perú y con dos partidos más que todavía no puedo decir el nombre, ya se van a revelar, un bloque nacionalista patriótico. Pedro Castillo. Justamente también el sector castillista también tiene su gran participación en este bloque, Ujú. ¿no? Nosotros consideramos que con los compatriotas del castillismo tenemos los nacionalistas que compartir una defensa común ante un enemigo común. Yo siempre he dicho, yo considero que el nacionalismo y la izquierda son las únicas posiciones políticas que bien conducidas pueden sacar al país nuestro de su marazo, de su subdesarrollo. Entonces,
Hace 50 años el nacionalismo llegó con Velasco vía golpe de Estado. El 2011 llegó el nacionalismo con Ollanta vía elecciones, pero eso no cuenta porque desde el primer segundo traicionó y aplicó la hoja de ruta de Vargas Llosa, o sea, antinacionalismo, traición pura. Por eso está preso ahorita, ¿no? También por eso. Entonces, ahora, 50 años después de Velasco, se da una oportunidad, ¿no? De que ya no por separado, el nacionalismo por separado, la izquierda por separado, sino un bloque conjunto, logremos corregir los errores Los del errores de la pasado. izquierda, pues tiene muchos, ¿no? Bueno, también el nacionalismo los tiene, ¿no? También. Lógico. Bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lógico. Muy bien, la última. Ajá. Me han contado que usted va a hacer competencia con los grandes influencers, va a tener su podcast. Bueno, mira, la verdad es que para mí es algo nuevo, o sea, porque 18 años de cautiverio me han aislado del despegue de las redes sociales, eso yo no lo he visto, sino en la prisión no se ve esas cosas. Cuando he recuperado mi libertad, una de las cosas que más me llamó la atención fue este apogeo de las redes sociales, de Acá estos tenemos programas, 80.000 seguidores. claro, de los streamers. Es un fenómeno que para mí es bastante loable porque le pone un equilibrio a la televisión basura de señal abierta, Claro, atroz. tremendamente. Entonces me parece que es bueno para la salud pública, Yo ¿no? escribía el ¿No? comercio, la República, pero me di cuenta no puede ser. Lógico. Mejor libre. Entonces ya que esta es la fenomenología, ya me estoy habituando, ya me estoy familiarizando. Entonces, así como después de la rebelión de Locumba, de salir de la prisión, creer para El instituir el periódico, periódico Ollanta, que fue un gran éxito, en ese tiempo no había redes sociales. sí, pues. Ahora, después de la rebelión de Andahuaylas, después de salir de la prisión, ya no después de 18 días como fue en Locumba, sino después de 18 años como ha sido en Andahuaylas, ya me he capacitado, creo que estamos en condiciones y vamos a hacer también el intento, la Ha prueba hecho de un curso de sacar. comunicaciones. No, pero tengo asesores buenos, tapes Jim, que me para enseñando. Pues algo aprendo, pues lógico. ¿Y Entonces, cómo es se lo llama ella? elemental. Conversando con Antauro, creo, está bonito. O conversaciones con Pero Antauro, por justo, ahí, qué por ahí. coincidencia, ahí me Ahí conversar está. con Antauro. Ahí está. O sea, Se ha anticipado, se ha anticipado. estamos entonces aquí, la primicia, conversando con Antauro, es la primera edición de el podcast No, de lógico. el mayor Antauro, que va a tener el mismo nombre. Claro, simplemente vamos a analizar la coyuntura nacional desde el ángulo estrictamente nacionalista, o sea, hereje. Muy bien, le agradezco mucho por la entrevista, pero no se vaya, Ah, ya, Dios mío. porque quiero decirle a la gente que este canal está abierto a todos los candidatos a la presidencia. Algunos no quieren venir. El señor López Aliaga se resiste. La primera vez vino, pero ahora parece que no, puesto que no le gustan las preguntas Capciosas. capciosas, ¿no? Cree en la Virgen, en no sé qué cosas, pero todos están invitados, basta con venir acá para responder las preguntas de nuestros colegas científicos. El mayor Antauro Humala ha tenido innumerables, no las puedo leer, las voy a hacer llegar. Perfecto, lo Y voy a ustedes atender. también pueden leer en este momento todas las preguntas ahí, miren, eh, son muchas, ¿no? Y también pueden hacer sus preguntas al final de la grabación para que el mayor tenga más información, de repente, de esa Perfecto, manera perfecto. enriquecer su programa. Así es, así va a ser. Entonces, lo pienso inaugurar aquí. Te invitaré también para que me visites tú también, pues, Claro, maestro, lógico. unas últimas palabras Ah, para bueno, dirígete a los compatriotas. bueno, compatriotas, yo sé que hay una gran dolor, una gran rabia acumulada en el pueblo peruano por todo lo que está sucediendo, no solo ahorita, desde hace décadas. Son varias generaciones de nuestro pueblo luchando, nuestros abuelos sufrieron igual que nosotros, seguramente nosotros, mi generación, que ya estamos ya de salida en el otoño de nuestras vidas, tenemos el gran dolor de dejarle a la generación que viene un país bien caótico. Eh, yo la verdad creo que la juventud tiene un gran reto. Ustedes van a heredar un país recontra difícil, más que el que heredó nuestra generación. Y nuestro dolor es haberles dejado eso a ustedes, este problema. Particularmente los nacionalistas quisimos solucionarlo. Nos sublevamos 2 veces. Nos costó años de cautiverio. Queremos seguir solucionándolo. Ahora ya no vía rebelión, sino vía elección. Justamente por mantener este discurso nacionalista coherente, patriota,
es que nos han despojado mañosamente de nuestra inscripción bien habida, porque este discurso querían que lo cambiáramos, pero jamás lo vamos a cambiar, porque si no, no seríamos nosotros. Entonces, por eso que ya tenemos la necesidad de formar un bloque nacionalista, patriótico, y en eso estamos. Quiero que el pueblo peruano y nuestros militantes tengan la certeza, la seguridad que el que habla en Taurumala con mis compatriotas, mis compañeros del partido, vamos a estar representados en este proceso electoral, en este bloque, copando todo lo que es la cuota de invitados en todos sus niveles. Es decir, voy a presidir la lista al Senado y voy a apoyar totalmente la plancha que determine en este bloque, que alberga a nuestros hermanos de la izquierda, de Juntos por el Perú y a los compatriotas del castillismo, alberga a otras organizaciones, a dos organizaciones políticas más que tienen en común las banderas nacionalistas. Entonces yo creo que es un bloque que va a dar bastante que hablar y estoy seguro que la próxima semana va a haber noticias porque la próxima semana lo estamos anunciando. Perfecto, muchas gracias. Ahora Ya, sí, amigos, será entonces con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. perfecto. Aplausos a los Ya, amigos de ahí, ¿ah? ya.